Ya, vamos a partir haciendo ejercicios tipo prueba para, de hecho es la prueba del semestre pasado, para que les vaya bien. Entonces voy a dibujar. Ya. eh, bueno, en este ejercicio hay que calcular la resistencia equivalente. Como pueden ver, no hay nada que hacer, no hay en serie, no hay en paralelo. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando no hay serie en paralelo es buscar un delta o una estrella. En este caso, vamos a dibujarlo de otra manera, el, el mismo circuito, para que se den cuenta que sí hay eh, una forma de poder hacerlo. Entonces voy a copiar para no dibujarlo de ¿Vale? nuevo. ¿Sí? Es que ese fue el ejercicio que hizo el profe hoy día en la mañana. Ah, lo Pero hizo él. él lo hizo de un delta a una estrella. Y también hay estrella que puede ser delta, ¿cierto? Deberíamos llegar a lo mismo, ¿cierto? Si trabajamos la estrella como un delta. Yo lo voy a hacer de delta a estrella. Ah, ya, ya, está bien, dale, dale. ¿Él lo hizo estrella a delta? No, no, así tal cual, delta estrella, Ah, no tenía idea. Pero ¿lo hizo al lado derecho o al lado izquierdo? al lado derecho. Ay, igual lo iba a hacer al lado derecho. No, Ah, pero está bien, quizás sí. vamos a hacer el mismo ejercicio, pero yo les explico igual de nuevo. Bueno, está bien. Mira el profe. Copiar. Ya, vamos a arreglar el dibujito. Bueno, si tuviste alguna duda, yo puedo explicar tus dudas. Ah, Muchas dos, gracias. dos. Ya, entonces vamos a proceder a dibujar la estrella, que sería una estrella que va aquí. Esta de la de acá va a ser la 1, la de acá va a ser la 2 y la de acá va a ser la 3. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrarle el R1, que está a la derecha, y este lo vamos a calcular con las resistencias que se encuentran a sus lados. 2 dividido en la suma de las tres resistencias. Sería 2 más 6. Y esto nos va a dar un valor de 4 décimos o 2 quintos. R2, que es la que se encuentra en este lado, tiene a sus lados un 2, un 6. Entonces, 2 por 6. Y abajo tenemos un 2 y un 6. Entonces, esto nos va a dar 12 décimos o 6 quintos.
y R3, a sus lados se encuentra un 6 y un 2, o sea, un 3 y un 2. Ah, nada que ver, un 6 y un 2. Y un 2 y un 6. Y esto nos va a dar 12 décimos igual que el anterior, que vamos a ponerlo como 6 quintos. Entonces, para no escribirlo de nuevo, voy a borrar aquí. Voy a acercarlo. Y le voy a poner los valores correspondientes a cada una. Este sería 2 quintos. Este sería 6 quintos. 6 quintos. Entonces nos vamos a dar cuenta que podemos hacer en serie algunos circuitos en serie. Tenemos este que está aquí, este que está aquí y este que está acá. Voy a encerrarlos. Entonces vamos a poner el primero en serie, resistencia en serie. Vamos a poner 6 más 12, 10, que es lo mismo que 6 quintos. Y esto nos va a dar un valor de 72 décimos de resistencia ohm, que sería esta de aquí. Voy a ponerle el numerito para que no se me pierda. La segunda resistencia es 4 décimos más 2. Y eso nos va a dar un valor de 24 décimos de ohm. Sería esta de acá. Y la tercera resistencia que se encuentra en serie nos va a dar el mismo valor que la primera, 72 décimos. Oh, agarré mal. Ya. Voy a borrar. Voy a poner los valores. 72 décimos. Y 24 décimos. Ya. Como pueden ver, aquí los valores que nos van quedando, podríamos hacer un paralelo. Los circuitos paralelos se pueden sumar de dos formas. Podemos hacer la multiplicación de ambos y sumar abajo, o podemos hacer el elevado a menos 1, que sería dar vuelta a los dos, que se suman dados vueltas, así, y esto elevado a menos 1. Y la otra sería multiplicar ambos valores y sumarlos abajo. Pueden ocupar cualquiera de los dos, van a llegar a los mismos resultados. Entonces, el valor que da esto es 36 dividido en 10 ohm. Esto debería dar lo mismo aquí arriba.
Si lo comprobé de lo mismo. Sí, sí. Yo encuentro que es más práctico. A. Vamos ahí. Pum, pum, pum. Y ahora vamos a sumar, porque estos están en serie, los tres valores que nos quedan para encontrar la resistencia equivalente. Entonces vamos a poner que R equivalente va a ser igual a 1 más 36 décimos más 24 décimos. Y esto va a ser igual a un valor final de 7 ohm. ¿Alguna duda? ¿O todo clarito? No, no, todo claro. Ya, este era el primer ejercicio. Yo creo que el segundo ejercicio también lo tienen, pero... Verdad, yo no copié nada. Y ahora tampoco lo estoy haciendo. Ah, Pero, no, pero yo tengo todo resuelto. Así que no te preocupes por eso. bueno, bueno. Sí, lo tengo todo resuelto, no hay drama con eso. Y ordenadito. Tu particularidad. Ay, me equivoqué. Ahí sí. Ah, hay un ejercicio de Norton de la clase pasada que dibujé mal, para después aclarar las dudas de ese ejercicio. Bueno. Que es como materia que no pasan mucho en clase, así como más a fondo, para después mostrarlo, para que no hayan así como errores. Ya, en este ejercicio lo que hay que calcular es el I0, que todavía no dibujo. Hay que calcular el I0 y hay que calcular el B0. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver, en este caso, mallas o nodos. Da lo mismo cual sea, pero yo encuentro que mallas es mucho más fácil. Entonces, vamos a empezar con mallas. Para la malla 1, Espérate, vamos a empezar con mallas. ¿O sea, lo va a hacer con ambos métodos? eh, no, porque si no, no creo que alcance. Pero puedo subir la resolución de nodos. Bueno, tranqui. No, sí está bien. Mejor veamos más tipos de ejercicio. Ah, pero igual queda tiempo. Ah, depende de cuánto me demore. Sí, pues vamos viendo. Ya.
Entonces tenemos nuestro I1 y vamos a ver que entra por el positivo, va hacia el 3, entra por siempre la referencia pasiva son positivas. Entonces entra el 3 y después entra el 1. Entonces vamos a escribir la fórmula. 12, que sería positivo, más 3i, más 1, y esta está compartiendo malla con esta y con esta. Entonces vamos a poner i1 menos i3 y vamos a igualar a 0. Vamos a resolverlo. 12 más 3i1 más i1 menos i3 igual a 0. Esto vamos a sumar los i1 menos i3 y vamos a pasar el 12 hacia el otro lado. Menos 12 y vamos a tener nuestra primera fórmula. Después vamos a resolver la malla 2 para la malla 2. Nos vamos a dar cuenta que en esa malla hay una fuente de corriente. Si hay una fuente de corriente, el valor de I2, el valor de su corriente, toma el mismo valor de la fuente. Entonces el valor de I2 sería igual a 3 amperes. Además hay que fijarse también que van hacia el mismo lado. Van, por ejemplo, si I2 yo lo hubiese dibujado así, en este sentido, sería un menos 3. Para la malla 3, lo que tenemos que hacer también aquí, vamos a entrar. Recuerden que para hacer supermalla, la fuente dependiente o independiente tiene que ser de corriente. En este caso es de tensión, por tanto no hay una supermalla, ¿ya? Para que no vayan a equivocarse. Tenemos esta aquí. No, aquí también otro tip, que no se confundan con esta notación del B0 que tiene un signo menos y un más. Aquí, cuando nosotros decimos que el I3 entra, siempre va a ser por el positivo, ¿ya? Es como si hubiese aquí un más y un menos. Ay, nada que ver. Y ahí sí. Entonces, entra por el positivo y vamos a poner I3 y como comparte malla, menos I1. Después vamos a ir al de arriba, que sería un 2, y comparte malla con I3 y I2. Y por último, entra por el negativo, y vamos a poner menos 3 y 0. Y esto igual a 0. Y aquí vamos a tener que calcular el valor de I0, porque es nuestra incógnita, donde I0 va a ser igual, y vamos a buscar I0 en el circuito, y nos damos cuenta que aquí está. Entonces lo tenemos señalado yendo hacia la izquierda, y esto va hacia la derecha. Entonces, como viene en contra, I0 va a ser igual a menos I1. Y vamos a resolverlo. Vamos a poner I3 menos I1 más 2 I3 menos 2 I2 menos 3, y vamos a reemplazar menos I1, quedando positivo. Vamos a juntar términos. Va a ser 2 y 1 menos 2 y 2 más 2, más 3 y 3 igual a 0. Y como anteriormente nosotros ya calculamos el I2, vamos a reemplazarlo inmediatamente en la fórmula. 2 y
Cambié el color del lápiz. 2 y 1 menos 6 más 3 y 3 igual a 0. Entonces vamos a pasar el valor de 6 hacia el lado derecho. Y vamos a tener nuestra segunda fórmula. Ahora vamos a calcular para la malla 4. Como podemos ver, la malla 4 se encuentra así, con dirección hacia el lado derecho. Entonces lo que va a ser entrar en el positivo y va a seguir y va a entrar en la resistencia 4. Entonces, 4 y 4 más, porque entra por el positivo, 3 y 0, igual a 0. Aquí vamos a poner donde y 0, que ya lo calculamos anteriormente, va a ser igual a menos 1. Entonces vamos a reemplazar ese valor igual a 0. Y vamos a ponerla ordenada. Y esta es nuestra tercera fórmula. Vamos a hacer Kramer. Voy a poner todas las fórmulas que sacamos. Vamos a copiarla. Ya. Ahí tenemos nuestras tres fórmulas. Entonces lo que nosotros vamos a anotar para hacer el Kramer van a ser los coeficientes. Entonces vamos a poner aquí. Y vamos a empezar. El que acompaña al I1 es 4. No tenemos un I2. Bueno, el I2 ya lo sacamos anteriormente. Después entonces sigue el I3 y tenemos un menos 1 y no tenemos I4, por tanto le damos un valor de 0. En la segunda ecuación, el que acompaña al I1 es un valor de 2. En el segundo tenemos un valor de 3, que es el que acompaña al I3, y no tenemos un valor de I4. Y en la tercera tenemos un menos 3, que es el que acompaña al I1, no tenemos un I3 y tenemos el valor de 4. Vamos a cerrar y vamos a poner aquí corresponde. Recuerden ponerlos en orden porque si no, no van a tener los mismos resultados. I1, I3 y 4. Y aquí vamos a poner los valores finales. En este caso son menos 12, 6 y 0. Esto, si lo llevamos a la calculadora, vamos a tener los siguientes valores. El valor de I1, que es menos 15 séptimos en amper. Vamos a anotar el valor de I2 para que no se nos olvide, que es de 3 amper. Vamos a tener el valor de I3, que es 24 séptimos de amper. Vamos a tener el valor de 4, que es menos 45 partido de 28 amper. Entonces, ahora vamos, ya que tenemos todos nuestros valores, vamos a poder encontrar el valor de I0 y de B0. Recuerden que I0 era igual a menos 1 menos I1. Entonces, si ponemos el negativo, ponemos el valor de I1, vamos a tener que el valor de I0 era igual a 15 séptimos amper. En cambio, el valor de B0, que todavía no lo calculamos,
nos damos cuenta que se encuentra aquí. Entonces nosotros tenemos una resistencia de 1 y el valor que entra por el positivo es el I1 y el que entra por el negativo es el I3. Entonces sería 1 por I1 menos I3. Y esto nos va a dar un valor si reemplazamos de menos 15 séptimos menos 24 séptimos. Y esto igual a menos 39 séptimos de voltio. Y terminamos el ejercicio número 2. ¿Alguna duda? Nada. Ya. Te estoy quedando dormido. No, no, me estoy haciendo un medicamento. Mm, ya. Oh, qué raro. Ahí. Ya. Lo que vamos a calcular de este ejercicio es el valor de el R de Norton y el valor de el I de Norton. Entonces, primero vamos a partir por el R de Norton. Entonces, lo que tenemos que hacer es apagar todas las fuentes independientes que se encuentran. En este caso, tenemos solamente una, que me falta poner el valor, que es la fuente de tensión de 5 voltios. Entonces, vamos a dibujar de nuevo el circuito, pero vamos a apagar esta fuente de aquí. Y como era una fuente de tensión, nos queda con un cortocircuito. Si hubiese sido una fuente de corriente, debería haber quedado con un circuito abierto. Entonces, lo vamos a resolver a partir de mallas. Y vamos a definir el I1, el I2. Y como nos damos cuenta, tenemos fuentes dependientes. Cuando hay fuentes dependientes, en Norton nosotros vamos a tener que dibujar una fuente de voltaje o de tensión, dependiendo de la incógnita que queramos buscar. En este caso estamos buscando corrientes, por ende el valor, lo que tenemos que poner es una fuente de tensión. ¿Vale? ¿Sí? Si trabajamos entonces con nodos, colocamos una corriente. Si trabajamos con mallas, colocamos una fuente de tensión. No, no, no. Uno puede ocupar nodo o malla sin discriminar. Tú puedes ocupar cualquiera de las dos, la que se te haga mucho más fácil, pero cuando nosotros estamos buscando corrientes, por ejemplo, en este caso estamos buscando el I1 y el I2 para poder encontrar el IZ, para poder respectivamente calcular el RN. Si estuviésemos buscando, ponte tú, un B0, tendríamos que ocupar de corriente. O sea, por ejemplo, para trabajar Norton, recomienda aplicar el fuente de tensión, pero para trabajar Thevenin, recomendarías corriente. Sí. Ya, bacán. Pues,
Oh, se me interrumpió la pantalla. Ah, se me salió. Al tiro voy a conectar la pantalla. Tengo que poner de nuevo el código. Y ahí creo que sí. Sí, ahí sí. A esperar que cambie. Ya. Entonces aquí vamos a definir una corriente IZ. Hoy se me cambió el lápiz. Una corriente IZ. Porque hay una fórmula que es con ley de Ohm, que yo creo que la vieron en clase, que R de Norton va a ser igual a 1 partido al IZ que dibujé recién, que tiene que ver con ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces vamos a calcularlo como si tuviéramos una malla normal. Ah, pero también deben fijarse que aquí tenemos una fuente dependiente de corriente, y como está entre medio de dos mallas, lo que nosotros debemos hacer es hacer una super malla. ¿Vale? El equivalente que tengo yo es que el I de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido en la resistencia. Ya, pero este igual sirve. Ya, bacán, bacán, gracias. O sea, tú tienes que dibujar la corriente en este caso en el sentido en el que va tu fuente independiente. Por ejemplo, tú dibujas de negativo a positivo, ¿cierto? Una flechita. Entonces nuestra corriente va a ir hacia arriba. Pero no confundir, estos valores no van a dar lo mismo que en la corriente de Norton. ¿Ya? Ya. Ujú. Si nosotros hacemos, bueno, a ver. Si nosotros unimos así, espera, unimos así y ponemos el IZ, este IZ de acá arriba no va a ser el mismo IZ de acá abajo. ¿Ya? Sí, gracias. Vamos a devolvernos. Ya. Entonces, vamos a proseguir a dibujar la primera malla. Entonces, entra por el positivo, después va hacia el 4, que es I1, más 2 y comparte malla I1 con I2. Y esto es igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener que calcular el valor del IX, que no sabemos. Pero nuestro IX está en esta malla y va en contrario al I1. Entonces el valor que va a tomar va a ser menos I1. Vamos a reemplazarla y vamos a tener 3I1, menos 3I1, más 4I1, más 2I1, menos 2I2, y esto va a ser igual a 0. Vamos a juntar términos y nos vamos a dar cuenta que 6 más 3, 6 menos 3, 3 y 1 menos 2 y 2 igual a 0. Y vamos a tener nuestra primera fórmula. En nuestra segunda fórmula vamos a tener que entra por el positivo, que es igual a 2. Después tenemos el 3. Tenemos que va en contra. Ah, no, estamos haciendo una supermalla, así que este valor lo vamos a calcular después. Y entra en el positivo. Entonces, malla 2
vamos a tener 2 y 2 menos 1 más 3 y 2 más 1, que sería el valor de la fuente, igual a 0. Vamos a juntar términos, tenemos menos 2 y 1, y tenemos 5 y 2, y vamos a pasar hacia el lado derecho el valor de 1. Y vamos a tener nuestra segunda fórmula. Voy a ponerle supermalla. Y el valor que implica dentro de la supermalla, vamos a tener que entra en sentido contrario el I2 y entra en el mismo sentido el I3. Entonces sería I3 menos I2 igual al valor que es de la fuente. Entonces, I3 menos I2 al valor de la fuente, que era 2Bx. Y ahora tenemos que poner el valor de Bx, que no sabemos. ¿Dónde Bx? Y vamos a encontrar el Bx. Y nos damos cuenta que está aquí. Entonces vamos a fijarnos el que entra por el lado positivo, que es el I1, y el que entra por el lado negativo, que es el I2. Entonces vamos a poner el valor de la resistencia que estaba ahí, y vamos a poner el I1 que entra por el positivo y el I2 que entra por el negativo. Vamos a reemplazar. Vamos a poner que I3 menos I2, y vamos a poner 2 y el valor que nos dio Bx, que sería 2 y 1 menos I2. Y aquí vamos a multiplicar 4 y 1 menos I2 y 3 menos I2. Vamos a multiplicar otra vez. Y vamos a juntar términos. Tenemos un menos 4 y 1, un más 3 y 2, y 1 y 3 igual a 0. Y esta sería nuestra tercera fórmula. Entonces vamos a tener espera, déjame revisar algo. Potencia. Ya. ¿Sabes por qué el valor del R de Norton es igual a 1 partido en la intensidad? No. Porque lo que pasa es que R de Thevenin y R de Norton son lo mismo, van a dar el mismo valor. Y R de Thevenin se puede expresar 1 igual R de Thevenin por IX, que sería una corriente. ¿Ya? Una corriente cualquiera. Sí, una corriente que es la que dibujamos aquí, la I de Z. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros calculábamos I de Thevenin, nosotros lo que buscábamos era el valor de I de X, cuando dibujábamos la fuente. Cuando poníamos, calculando el R de Thevenin. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo aquí no es calcular el R de Norton, sino que esto es parecido a lo que se hace en el R de Thevenin, porque nosotros tenemos aquí el valor de nuestro I. Y como R de Thevenin y R de Norton son lo mismo, y R de Thevenin se expresa de esta forma, R de Thevenin por I de Z,
si nosotros pasamos el IZ hacia el otro lado, vamos a tener nuestro R de Thevenin y nuestro R de Thevenin va a ser igual a la R de Norton. Ah, ya. Buena. ¿Sí? Gracias, sí. Ya, para que sepas de dónde sale. Así como, oh, salió una fórmula de la nada. Ya, entonces vamos a dibujar. Bueno, voy a escribir la de Kramer para encontrar las corrientes. Entonces nuestro I3, que no tenemos ahí, vamos a poner -2, un 5, un 0, luego vamos a poner -4, 3 y un 1, y vamos a poner el I1, el I2 y el I3. Y vamos a igualar 0, -1 y 0. Esto, si lo llevamos a la calculadora, vamos a tener los siguientes valores. Ya sabes ocupar la calculadora para estos casos, ¿cierto? Sí, pero uso Ah, el simulador, no ya, tengo bien. calculadora. No, sí está bien. Lo que uno tenga sirve. Y qué mejor que ocupar la tecnología que uno tiene. Menos Sí. 3 dividido en 11 A y 3 es igual a 1 partido en 11 A. Entonces, tenemos que nuestros valores de los I, entonces con esto podemos encontrar el valor de nuestro IZ. ¿Cómo es el valor de nuestro IZ? El I3 va en sentido contrario al IZ. Por ende, IZ va a ser menos I3. Y como ya tenemos el valor de nuestro I3, tendremos un valor de menos 11. Y esto, como ya dijimos antes en la fórmula, R de Norton va a ser igual a 1 partido menos 1, 11, partido en 11. Y esto finalmente nos va a dar un valor de menos 11 ohm, que va a ser nuestra resistencia de Norton. Y si queremos buscar, en este caso, la intensidad de Norton, vamos a copiar el circuito original. Y aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos que dibujar un IZ, un I de Norton, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que a uno le acomode la verdad, pero siempre es recomendable hacerlo según la fuente independiente nos indica. En este caso igual podría ser, igual es mejor que lo dibujemos hacia abajo porque sigue la misma, sigue el mismo sentido que nuestra fuente dependiente que tenemos aquí. Entonces vamos a dibujar mallas. Vamos a tener la primera malla, la segunda y la tercera. Pero esto igual era una super malla. Entonces vamos a partir por el primero. 3x más 4 y 1 más 2 y 1 menos y2 más 5 igual a 0. Entonces nuestro valor del ix que ya habíamos sacado era igual a menos y1. Entonces al reemplazarlo tenemos menos 3 y 1 más 4 y 1 más 2 y 1 menos 2 y 2 igual a 5. Bueno, menos 5. Y si juntamos términos, tenemos 3 y 1 menos 2 y 2 igual a 5. Esa sería nuestra primera fórmula. La supermalla sería 2 y 2 menos y 1 más 3 y 2 y no tenemos nada más, igual a 0. Y esto si lo juntamos vamos a tener menos 2 y 1
y 5 y 2 igual a 0. Nuestra segunda ecuación. Y nuestra tercera ecuación es a partir de la supermalla. Entonces tenemos que el valor que entra, que sería 1 y 3, y el valor que va en contra, que sería 1 y 2, y nos va a dar el valor de 2bx. Y tenemos que tener el valor de bx, que ya habíamos calculado antes, que tiene una resistencia de 2, y el valor que entra por el positivo es 1 y 1, y el valor que entra por el negativo es y2. Entonces lo reemplazamos, y 3 menos y2 por 2, 2 y 1 menos y2, y vamos a tener menos 4 y 1, menos 4 y 2, lo pasamos 3 y 2, 3 y 2, y vamos a tener 1 y 3 igual a 0. Y vamos a tener nuestra tercera fórmula. Ya teniendo todas nuestras fórmulas, podemos hacer el Kramer igual que el anterior. Este no lo he hecho. 3 menos 2 igual a 0, menos 2, 5 y 0, menos 4, 3 y 1. Y vamos a calcular y1, y2 y 3. Y vamos a igualar a 5. Lo tengo a... Menos 5, menos Me 5. faltó poner el signo de arriba. Eso estaba mirando. Menos 5, 0 y 0. Y lo vamos a meter a la calculadora. Voy a calcularlo, que todavía no lo hago. Bueno, 2. 3 menos 2, 0, menos 5, menos 2, 5, 0, 0, menos 4, 3, 1, 0. Y vamos a tener los valores de I1 igual a menos 25, 11. El valor de I2, que va a ser igual a menos 10 partido en 11. Y el valor de I3, que va a ser igual a menos 70 partido en 11. Y como sabemos, el valor de IZ va a ser el mismo de I3. ¿Por qué? Porque I3 va en el mismo sentido que IZ que definimos. Entonces el valor que me va a tomar el IZ va a ser igual a menos 70 partido en 11. Y calculamos nuestro I de Norton. Lo que tendríamos que hacer después es dibujar, que van en paralelo, el circuito de Norton. Va hacia arriba. Y vamos a poner el valor de la R de Norton, que es menos 11. Ah, aquí, menos 11. Y el valor del I de Norton, que es menos 70 partido en 11 amperes de ohm. Entre A y B. ¿Perfecto? Ahora voy a explicar lo de la clase pasada, porque creo que no alcanzó a hacer otro ejercicio del el anterior en Norton. Porque en Norton encuentro que es mucho más largo. Voy a buscar en los ejercicios anteriores. Este de aquí. ¿Estás mirando? sí. Ya, mira, lo que pasa aquí es que cuando nosotros eh, ponemos, en este caso, una fuente, cuando al eliminar la fuente independiente en este caso, el valor que está aquí de esta resistencia desaparece. No es como si llegáramos y ponemos eliminada y queda solamente la resistencia. Lo que pasa ahí es que nosotros dibujamos un cortocircuito y al dibujar un cortocircuito, la resistencia que queda aquí es de 0. Entonces, la resistencia que está aquí con valor de 2 queda como, si la resolvemos como R equivalente, con valor 0. Entonces la resistencia desaparece. Esto pasa a esto.
Ah, o sea, estaría malo el ejercicio que hicimos la Sí, vez pasada. estaría malo. Yo estuve resolviendo dudas con el profe, que esto como que no lo enseñan mucho en clases, no, como que no lo nombran. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. ¿Sí? Lo tendré en cuenta. Sí, sí. Ya. Y en la última parte, Tengo información privilegiada. Soy el primero en saber esto. y aquí en esta parte, cuando nosotros estamos calculando el I de Norton, pasa exactamente lo mismo. Cuando dibujamos el I de Norton hacia abajo, lo que hacemos es que estamos poniendo un cortocircuito. Entonces, pero esto se hace cuando está en paralelo, ¿ya? Y solamente con la resistencia. Como está en paralelo Ya. con una resistencia, esta resistencia igual se va. Entonces el circuito va a quedar así dibujado. El IN, y aquí al tiro hacia arriba, de hecho lo puedes dibujar liso. Ahí. Puedes dibujarlo de esta forma, que el IN va a estar aquí. No acá, porque esta resistencia se va. Va a haber una resistencia cero. Y como la resistencia se hace cero, el valor de este B0, entonces el valor del B0 va a ser igual a cero porque no tenemos una resistencia, po. Y como Ya, esa ya. resistencia se hace, o sea, como ese voltaje se hace cero, el valor del voltaje de aquí, que depende de También es B0, cero. también es cero. Entonces esta se elimina también. Y si esa fuese cero, la resistencia que está arriba de ese también es cero, ¿no? No, no, No no, fluye no, corriente. no. Oye, otra cosa. Eso no tiene que ver con el ejercicio. Ah, ya, ya, ya. Es solamente por el voltaje. Es como si este voltaje fuera una línea así, pero cuando nosotros hacemos cortocircuito, que es lo que se hace al poner un IN, y lo que se hace cuando tú apagas fuente independiente de tensión, que es poner cortocircuito, Sí, sí. ahí se elimina la resistencia si están en paralelo. Y en Ya, este caso ya, gracias. afectó a esta fuente dependiente porque el B0 que estaba aquí acompañaba la resistencia y como la resistencia se hizo cero, el voltaje también es cero. Y como esta depende de B0, el valor que va a tomar B0 va a ser cero. Entonces no influye, como que no suma ni resta. Pero el valor que nosotros encontramos no iba a dar el mismo valor, porque como el voltaje iba a ser cero, no iba a influir en nuestro resultado. Ah, ya, pero con lo de la resistencia de arriba, con el 2 que se hace cero. Ah, esa es la primera parte. Esa es la que cambia. Ya, ya. Y en vez de -3, tiene que dar 1. De hecho, cuando subí la subí la resolución correcta. Ah, ya no me he fijado. Ya, por si acaso. ¿Ya? Bueno, Y eso sería todo, gracias. para que no Gracias, tengan gracias. dudas y puedan hacer bien los ejercicios. Chat, no estoy tratando el... Ah, Se viene el 7. ah, sí, pues la idea. Yo voy a cortar la grabación.